estamos en su programa Estudiemos Juntos La Biblia. Así que aquí estamos de vuelta, así que necesitamos estar leyendo la Biblia porque Dios quiere, ¿verdad?, que aprendamos más a conocerlo, a conocer nuestro Creador y Salvador, nuestro Libertador, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, el que quiere lo mejor para nosotros, quiere salvarnos a todos, ¿verdad? Que nadie se quede, que todos seamos llenos de su conocimiento, de su verdad. Así que necesitamos orar y leer la Biblia todo el tiempo porque eso es el deseo de Dios, ¿verdad? Que estemos agarrados de Él porque sabemos que vienen tiempos difíciles y tenemos que estar más y más llenos de su palabra, llenos de fe, ¿verdad? Porque el enemigo lo que quiere destruir es la fe, quiere destruir el deseo de que lo busquemos, de que conozcamos más a Dios. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios y lo busquemos más a nuestro Dios, nuestro Creador. Así que, pues qué bueno que algunos están estudiando juntamente con nosotros, pero acuérdense de compartirlos, de ponerle like, ¿qué más? Ponerle like, de lo que con eso es suficiente. Que ore por nosotros, porque a veces se nos hace un poco difícil, ¿verdad?, hacerlos. Así que pues no se les olvide, ¿verdad?, estar compartiéndolos y orando por nosotros. Y así que vámonos a estudiar. Pues ya estamos en Números 16. Vamos a ver la rebelión de Coré. Y vimos el Números 15 que las leyes sobre las ofrendas, así que espero que ya lo hayan estudiado, que lo hayan visto, y recuerden también, ¿verdad?, que pongo todo lo que decimos aquí, bueno, casi todo, allí en la ventanita, en la flechita que está allí en el lado derecho, para que usted, si va manejando, bueno, si va en el camión o va, pues que no puede poner el video, pues puede poner allí mientras que llega a su casa, ¿verdad?, para que sepa más o menos de lo que se va a hablar. Y pues es importante también eso, ¿verdad? Así que, bueno, pues, ¿qué más? Continúa tú. No, pues continuamos. Continuamos. En el capítulo anterior, capítulo 15, como mencionó Gloria, ahí se habla acerca de las ofrendas, de cómo presentar las ofrendas. Y se mencionan diferentes rituales, ¿no? Varios rituales para ese propósito de presentar una ofrenda. También en el capítulo 15 vimos cómo una persona una persona estaba violando el mandamiento del día de reposo, del sábado. Y lo encontraron, ¿no?, algunos hombres del pueblo de Israel, y lo detuvieron y consultaron a Moisés qué es lo que se debía hacer con aquel hombre. Entonces Dios ordena a través de Moisés que era necesario castigar al hombre con severidad, porque estaban empezando apenas a formarse como nación. Ya eran un pueblo grande, pero no tenían todavía ningún territorio. Iban hacia el territorio que Dios les había prometido, que se los iba a entregar, que Él iba a limpiar ese territorio de los habitantes que estaban allí. Entonces los iba a establecer ahí como pueblo, como nación. Y las leyes que les dio en el Sinaí eran prácticamente la constitución política del pueblo de Israel. Todas las constituciones de los países, bueno, son establecidas para beneficio de los ciudadanos de ese país. Y son establecidas, bueno, en su mayoría por seres humanos que solo están tratando de establecer leyes para gobernar el país.
las leyes que se estaban estableciendo o que Dios estableció en el pueblo de Israel eran leyes santas, leyes dadas por Dios. Y Dios había considerado todas las posibles infracciones que podía haber. Y les dio leyes y estableció castigos severos por la infracción de esas leyes. Pero era con un propósito. El propósito era que el pueblo entendiera que el gobierno de ellos iba a ser un gobierno teocrático, establecido por Dios sobre el pueblo de Israel, que Dios iba a ser el rey sobre el pueblo de Israel y que Él había demostrado que era justo en lo que mandaba. Entonces era lo que quería Dios, que el pueblo entendiera que tenían un Dios justo, el único Dios verdadero, que todos los demás dioses eran obra de manos de hombres, y que Él era el único Dios verdadero, el único Dios con poder, que en realidad podía actuar, podía hacer bien y podía hacer mal. Así como dice la Escritura, ¿no? Yo he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y el bien, la muerte y el mal. Y le dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia después de ti. Entonces, Dios no se anda escondiendo, Dios no tiene ningún problema en decir lo que Él está haciendo, porque Él sabe que lo que Él hace es justo, aunque a nosotros nos duela. Todo lo que Él hace es justo, aunque a nosotros no nos parezca, lo que Él hace es justo. Nuestro corazón humano, en su condición caída, puede tener en la mente, podemos tener en la mente buenos pensamientos, pero siempre el impulso de nuestro interior es hacia el malo. Les mencioné en una ocasión que hubo pueblos en la antigüedad que empezaron con muy buenas intenciones, pero terminaron muy mal moralmente. Cuando Abraham estuvo en Egipto, el mismo rey de Egipto lo confrontó y le reprochó haber mentido y haber dicho que su esposa era su hermana. Y le dijo, o sea, tú trajiste a nosotros el mal. Entonces, el rey de Egipto, tenía un cierto nivel de moralidad. Entonces está reprendiendo a Abraham. Y después de eso, bueno, Abraham salió de Egipto y después con el tiempo encontramos otro reino, otro rey con menos nivel moral. En los tiempos de José todavía la moral estaba en buen nivel. Tanto que el rey, cuando tuvo ese sueño, ¿no? ¿Se acuerdan? Las vacas flacas y vacas gordas, las espigas, las vacas gordas y las vacas flacas, que primero vinieron las gordas y luego las flacas. Las espigas gruesas y llenas y las espigas menudas. Entonces José interpreta el sueño de Faraón y le da un consejo a Faraón para que Egipto sobreviva a esa catástrofe que venía. Pero el rey de Egipto, el Faraón, responde, dice, ¿dónde vamos a hallar otro hombre que tenga el Espíritu de Dios en él? Como como José. Y ahí mismo dicta él, hace un decreto. Le dice allí a José. José probablemente esperando que le diera la libertad para regresar a su casa y advertirles de la sequía que venía. Entonces, esperando que el rey dijera, eres libre, vete a tu casa. Él lo ata, lo compromete. Le dice, por tu palabra se va a gobernar mi pueblo.
solamente en el trono yo voy a ser superior a ti, pero después de eso nadie más va a ser superior a ti. Entonces el nivel de moral, el nivel de respeto a la fe de otras personas estaba allí todavía en Egipto. Pero ¿qué pasa? Después muere José, muere la generación de José, todos, y se levanta otro rey que no conoce a José o que no le importa lo que José hizo en Egipto. Se baja el nivel de moralidad. Y después los esclavizan y después los oprimen y hacen un montón de cosas. Entonces, los pueblos, muchos de los pueblos antiguos y también modernos, empezaron muy bien, pero terminaron muy mal. En nuestro tiempo, Estados Unidos empezó muy bien, pero estamos terminando muy mal. Y desgraciadamente, pues estamos aquí en este país. Así que nuestro deber es interceder por el país. Yo a veces digo, bueno, cuando se ve claramente que un gobernador, un presidente, un gobernador, un un city mayor, un presidente municipal, no tiene en su corazón a Dios y no quiere tener en su corazón a Dios y habla en contra de Dios, yo digo, bueno, pues con todo y que nos dicen que oremos por la paz del lugar donde vivimos, pues yo oro por la paz del lugar donde vivo, pero no voy a orar, no me apetece orar por un hombre así o una mujer así, que aborrece a Dios. Entonces, no lo digo para que ustedes hagan lo mismo, simplemente a mí no me inspira orar por un hombre así, orar por una mujer así. Cuando veo que hay esperanza, bueno, entonces dedico tiempo. No soy de los que oran mucho, pero sí dedico tiempo a la oración. Pero cuando no hay motivo, cuando no hay inspiración, entonces, bueno, ustedes hagan como su corazón les indique, como su espíritu les indique, no su corazón. Hagan como su espíritu les indique. A mí, el espíritu que tengo, digo, no voy a perder mi tiempo en una persona que no quiere saber nada de Dios. Prefiero invertir mi tiempo en alguien que sí quiere oír de Dios. Entonces, usted consulte su corazón, lea la escritura, pregúntele a Dios. ¿Es correcto? Bueno, orar por la paz del lugar donde vivimos, sí. Pero cuando estas gentes, yo recuerdo que le escuché una vez de un predicador de la época después de la Reforma. Le decían el guerrero de Dios. Cuando él oraba por la reina que estaba en aquel tiempo, él decía, Señor, dice, no te respeta, no tiene temor de ti, es de lo peor, una reina de lo peor, quítale la vida, decía. Entonces, él oraba porque no le inspiraba a esa mujer, esa reina, no le inspiraba ningún motivo pues para orar por ella, porque veía todo lo contrario en ella. Estaba estableciéndose, volviendo al capítulo 15, anterior a este, que vamos a leer, estaba estableciéndose el pueblo de Israel como una nación. Todavía ni siquiera entraban a la tierra prometida y ya estaban profanando una de las principales leyes que Dios había establecido.
guardarás el día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, Dios actuó con severidad, ¿para qué? Para que la gente tuviera temor de profanar ese día. Ese día representaba a nuestro Señor Jesús, el que nos ha dado el descanso espiritual que necesitamos. Por eso cuando se profana, hoy no se profana el sábado, el día de reposo, hoy se profana la obra que Cristo hizo en nosotros. Eso es lo que se profana hoy, el reposo que Dios nos dio a través de Jesucristo, el reposo espiritual que recibimos por el sacrificio de Cristo. Por eso fue tan severo Dios con este hombre al quebrantar el sábado, porque el sábado era la sombra, el sábado era la sombra de lo que había de venir en el futuro. Jesús dijo, el sábado fue creado por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Y dijo también, yo soy Señor del sábado. Mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo en sábado. Entonces, ¿por qué? Porque Él sigue trabajando en las gentes caídas para darles reposo, el reposo espiritual que necesitan. Entonces, el Señor Jesús trabaja y se complace más en trabajar precisamente en esos días que antes se consideraban parte esencial del desarrollo espiritual del pueblo de Israel. Porque hoy el sábado espiritual es la parte esencial, la parte importantísima del peregrinaje espiritual de todo creyente. Es ahí donde empieza nuestro caminar en la fe, con el reposo que Jesús nos da, el reposo espiritual que Él nos da. Después, al final del capítulo 15, se mencionan las franjas, los adornos que se ponían en las ropas los israelitas, como un recordatorio de las leyes que Dios les había dado. Hoy en el 16 está la rebelión de Coré. Como dijimos, o sea, fueron 40 años que estuvieron en el desierto y no se mencionan muchos datos. Se mencionan varios incidentes que ocurrieron dentro de este periodo. No fueron incidentes que duraron 40 años, no. Fueron incidentes que estuvieron incluidos aquí en este periodo de 40 años de peregrinaje en el desierto. Y eso es lo que vamos a leer hoy. Esperamos irnos bastante a prisa porque hay detalles cortos en los que tenemos que poner énfasis y hay otros detalles en los que podemos pasar sobre ellos. Pero usted, el deber de usted es leer todo el capítulo. ¿De acuerdo? Oremos. Padre Todopoderoso, bendito seas, Padre, porque tú nos ayudas en nuestro caminar diario por el mundo, en nuestro peregrinaje espiritual, a través de un mundo lleno de contrariedades, lleno de oposición, lleno de persecución. Ciertamente aquí todavía no hemos tenido gran persecución, Padre, pero tu iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, está siendo perseguida en otros lugares del mundo, Padre. Así que la persecución de la iglesia ya empezó desde hace tiempo, Padre, porque la iglesia se ha establecido en lugares hostiles al cristianismo y a pesar de esa hostilidad, los que han creído, hombres y mujeres, se aferran a esa fe que aceptaron, a esa fe que vieron en el Señor Jesús. Y están sufriendo las consecuencias, Padre, de su fe, de haber creído en el Señor Jesús, y las aceptan, Padre, sin vacilar, sin darse por vencidos, las aceptan y en algunos casos sufren, Padre, la muerte por causa de la fe que han profesado. Los bendecimos a ellos y pedimos, Padre, que tú nos ayudes a mirar el ejemplo de ellos y que cuando las pruebas vengan a nosotros, las persecuciones, las dificultades,
los ataques, sepamos, Padre, mantenernos en la fe como lo hacen nuestros hermanos en otras partes. Gracias, Padre, por enseñarnos tu palabra, por dirigirnos a través de ella y porque tu Espíritu nos está abriendo la mente, Padre, y abriendo los ojos y los oídos para poner atención, para ver, para escuchar con atención todo lo que tú nos dices. Gracias, pues, dirígenos en esta lectura, capítulo 16 de Números, y que podamos expresar, Padre, tus ideas, tus palabras, y no las nuestras, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar su Biblia en Números 16. Vamos a leer la rebelión de Coré. Dice 1, en el 1 dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará a sí. Bueno, pues vimos en Números 16, del 1 al 3, la quinta rebelión de Coré, que es la quinta rebelión que se registra, no es la quinta rebelión de Coré. La quinta rebelión que se registra, de los hijos de que los israelitas se rebelaron contra Moisés. Sí. Si recuerdan ustedes, cuando no tuvieron agua, se quejaron, se rebelaron contra Moisés y querían levantarse un capitán y regresar a Egipto. Y luego se les antojó comer carne, pero no querían matar sus animales. Y entonces decían: bueno, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Entonces queremos carne. Entonces hay una rebelión también, y por causa de esas rebeliones que se mencionan antes, el pueblo fue muriendo en el desierto, y morían sobre todo los que habían sido rebeldes al principio, que no quisieron entrar a la tierra prometida. Esa fue una rebelión también. Que llegaron y enviaron espías, y los espías vinieron y dijeron, 10 de ellos: no podremos entrar porque la tierra que reconocimos es tierra que traga a sus moradores. Qué contradicción. Después dijeron: y además ahí vimos a los gigantes, raza de gigantes, los hijos de Anac, raza de gigantes. Entonces, ¿se traga a sus moradores o no se los traga? Porque ahí están hablando de que había gigantes. Entonces la tierra no se había tragado a los gigantes. Así que estaban contradiciéndose ellos mismos. Fue una rebelión. Después se rebelaron diciendo: ahora sí vamos a ir, nosotros pecamos, pero aquí vamos a obedecer a Dios. Es otra rebelión. Y así, esta es la quinta rebelión que se registra aquí en el libro de los Números. La rebelión de Coré. Así es, y bueno, pues es se rebelaron por oposición, por envidia, por celos del sacerdocio de Moisés, de Aarón. Y Coré era un levita con autoridad que hay que reconocer pues que la autoridad la da Dios, ¿verdad? Y cada persona tiene su don, y muchos trabajan para Dios, y a veces no se ven esas personas, ¿verdad? Y vemos como por ejemplo en Efesios 4:11 dice que y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y etcétera, ¿verdad? Cada uno tiene su don para Dios, ¿verdad? Para que todos lo hagan
por amor a Dios. Así que pues es importante que vayamos conociendo que Dios a todos tenemos un propósito en esta vida y Dios nos pone, ¿verdad?, para hacer cada uno lo que tenemos que hacer, hacerlo para Dios. Este Coré, o sea, no se sintió satisfecho con el cargo que le habían dado. Quería más. Entonces convenció a Datán y a Abiram y a On. Estos eran de la tribu de Rubén. Coré era de la tribu de Leví. Por eso él quería algo más. Moisés menciona algo más adelante. Y eso es lo que entendemos. O sea, que quería el sacerdocio, en realidad, este Coré. Entonces, él tenía autoridad, buscó hombres con autoridad. Datán, Abiram, On, eran hombres de autoridad. Y luego entre todos ellos 4, buscaron otros hombres de autoridad, como dice allí, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. O sea, también ellos tenían autoridad, esos 250 varones. Entonces, ellos ambicionaban algo más, un lugar de más importancia, recibir algún otro beneficio aparte del que Dios les había dado. Y claro, como ya vieron que se estaban muriendo todos los que habían sido rebeldes, como dijo Dios, todos los que fueron contados en el primer censo, ninguno va a entrar a la tierra prometida. Todos van a morir en el desierto. Entonces, como ya iban camino al desierto, a la tierra prometida, pero andaban dando vueltas en el desierto, entonces ya se estaban cumpliendo los 40 días, entonces ellos querían tener autoridad para cuando entraran a la tierra prometida, pudieran seguir ejerciendo esa autoridad allá. Pero lo que mencionó Gloria, o sea, la autoridad la da Dios. Moisés quiso tomar esa autoridad y liberar al pueblo por sus propios medios. Y Dios le dijo no. Y salió huyendo. A los 40 años después, le dijo, ahora sí, ¿vas a ir tú? No, yo no quiero ir. Al final, la última excusa que dijo, Señor, escoge por quien debes escoger, envía a quien debes enviar. O sea, le está diciendo, te equivocaste conmigo. Entonces, hasta que Dios se enojó y le habló con fuerza, entonces Moisés tuvo temor y entonces dijo, está bien, sí voy. Ya con esa amenaza de Dios, ese grito de Dios, ya se derrumbó el temor de Moisés, pero él no quería ir. Entonces el pueblo de Israel iba a ser un reino teocrático, donde Dios es el rey, y Dios es el que da la autoridad, y Dios es el que la quita cuando hay que quitarla. Entonces estos querían esa autoridad y por eso se rebelaron contra Moisés. Y Moisés todavía les habló de buen modo para evitar que Dios los castigara con dureza. Y en el 5 dice, mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Es Dios, le está diciendo, es Dios el que escoge, es Dios el que da autoridad. Tienes que entender esto, Coré. Y le dice, al que él escogiere, él lo acercará así. Entonces, vamos a hacer algo, le dice Moisés, para que vean que es Dios el que escoge y es el que da la autoridad. En el verso 6 dice, haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo.
esto os baste, hijos de Leví. Entonces le está diciendo a Coré y a los que lo seguían de su misma tribu, porque dice 250. Puede haber sido 250 de todas las tribus, pero había también otros levitas. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. Esto es lo que les decía, que estaban ambicionando el sacerdocio. Oíd esto, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Te parece poco eso? ¿Procuráis también el sacerdocio?, le dice. O sea, es Dios el que hizo todo. ¿De qué te quejas? Tuvo misericordia de ti, te escogió para que vinieras a servir en el tabernáculo. Te dio un trabajo, un ministerio dentro del tabernáculo, sirviendo en el tabernáculo, sirviéndole a los sacerdotes, ayudándole a los sacerdotes. Entonces, es una distinción que te hizo Dios. ¿Y quieres más? ¿Quieres el sacerdocio también? Entonces, Moisés le está haciendo una advertencia, o sea, te estás yendo demasiado lejos de lo que le está diciendo. 11. Bueno, dice Números 16, el 4 a 7, que Moisés le dijo a Coré que el varón que Dios escogiere será santo. Y vemos en 1 Corintios 12, 27 que dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y en Levítico 20 y 26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, yo os he apartado de los pueblos para que sean míos. Amén. Y en el 11 dice: por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, que es para que contra él murmuréis. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. En el 16, del 8 al 18, dice: Moisés le dijo a Coré que no tomaran en poco que Dios los escogiera para ministrar en el servicio del tabernáculo de Jehová. Dice, y que también querían el sacerdocio. Les preguntó que sí, que también querían el sacerdocio. Y vemos en 1 Corintios 12, 25 al 26, dice: porque no haya desavenencia, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Sí, aquí vemos a Moisés tratando de hacer algo en favor de estas gentes rebeldes. Cuando les dice: procuráis también el sacerdocio, les dice: tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Y le está poniendo la dirección correcta. Se están rebelando contra Jehová, porque Jehová fue el que puso a Aarón en su lugar. Dice: pues Aarón
¿qué es para que contra él murmuréis? O sea, no es nada, no es nadie, es el sacerdote escogido por Dios y ya. El que realmente está gobernando, el que realmente está en la autoridad máxima es Dios. Y tú te estás rebelando contra él. Entonces, Moisés envía a llamar a Datán y a Abiram y al otro hombre, el que se menciona más anteriormente, On. Más ellos estaban rebeldes, dijeron, no iremos. Es poco que nos hayas hecho venir de tierra que destila leche y miel. Estaban diciendo que Egipto era una tierra que destilaba leche y miel. Probablemente sí, pero no era para ellos. Ellos eran esclavos. Ellos no disfrutaban de la leche y la miel que salía en Egipto, que había en Egipto. Ellos eran esclavos, comían solamente para sobrevivir. Probablemente algunos vivían toda su vida hambrientos, con hambre, o sea, sin poder saciar su apetito. Entonces dicen, nomás nos sacaste para matarnos, o sea, están culpando a Moisés. Nos sacaste para matarnos en el desierto, que no es Dios el que está haciendo eso. Digo, no es Moisés el que está haciendo eso. Es Dios el que dio la sentencia y es Dios el que está ejecutando la sentencia. Murieron miles en esto, murieron miles en aquellos. ¿Por aquel lado, Señor? Entonces, es Dios el que ejecuta la sentencia que Él mismo dio. Entonces, cuando ellos dicen esto, están acusando a Moisés, no están viendo quién está apoyando a Moisés. Y dice la promesa, dice, ni tampoco nos has metido en tierra que fluye leche y miel, como fue la promesa que según tú nos dijiste. No tenemos heredades ni de tierras y viñas. Y al último se quejan en extremo. ¿Sacarás los ojos de todos estos hombres, de toda esta congregación? Y le dicen, no subiremos. O sea, le mandaron el mensaje de regreso, no subiremos. Y todavía Moisés, aunque estaba enojado, fue él personalmente a hablar con ellos, a tratar de convencerlos de que dejen a un lado su rebelión. Pero le dice a Dios, dice, dijo a Jehová, Moisés dijo a Jehová, no mires a su ofrenda. O sea, no pongas atención a la ofrenda que ellos te den. Dice, yo mismo, dice, ni un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. O sea, se quejan contra mí, pero no les he hecho nada. No he tomado prestado de ellos nada, ni les he quitado nada. En el 16 dice, después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón. O sea, le dice a Coré, tú también. O sea, los 250, pero luego le dice a Coré, tú también con tu incensario. Y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. En el 19, las intrigas que puede hacer un solo hombre. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo. O sea, no se conformó con los 250 varones que lo siguieron. Hizo juntar a toda la congregación, todo el pueblo. Probablemente eran todos los hombres que ya se les estaba cumpliendo su tiempo de morir en el desierto. Pero aquí nos dice que toda la congregación se juntó a la puerta del tabernáculo.
Y en el 20 dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, voy a continuar un poquito más adelante. Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. O sea, Dios les dijo a Moisés y a Aarón, quítense de en medio de ellos porque los voy a acabar, los voy a consumir. Y qué curioso, ¿no? Moisés y Aarón estaban siendo confrontados por estos hombres y por el resto del pueblo, pero cuando Dios iba a castigar al pueblo, era Moisés y Aarón los que se postraban a interceder por el pueblo rebelde. El 22 dice, y ellos, Moisés y Aarón, se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? Le están diciendo, Señor, fue un solo hombre, fue Coré. Dice, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Dios estaba disgustado, airado por esa rebelión tan grande que estaban teniendo contra Él, porque era Él el que les había dado muestras de que Él los había sacado de Egipto, Él los había protegido, los había hecho cruzar el Mar Rojo, les había dado agua de la roca, les había dado comida, pan del cielo, les había dado carne, los había llevado a través del desierto y que fueron atacados por serpientes venenosas, y les dio la manera de escapar de esa mordedura. Y les había dado todas las muestras suficientes como para que creyeran en Él y seguían rebelándose contra Él. Entonces aquí les dice, apártense de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Pero está eso, o sea, por eso es que Dios escogió a Moisés, para que se levantara o para levantarlo, convertirlo en un intercesor a favor del pueblo. Si no hubiera habido un intercesor a favor del pueblo como Moisés, Dios los hubiera acabado. Pero por la gran misericordia que Dios ha tenido siempre con el pueblo de Israel, con el mundo entero, pero como Él había escogido a ese pueblo, esa gran misericordia que les estuvo siempre proveyendo a alguien que estuviera en la brecha, alguien que intercediera por el pueblo rebelde, cabezón, testarudo, ciertamente pueblo pensante, como lo vemos, pensante, inteligente, pero quien lo hizo pensante e inteligente fue Dios, no fueron por ellos mismos, fue Dios el que los hizo así. Y por eso puso intercesores a través de toda la historia. Ahí los tenemos, o sea, José fue el intercesor entre sus hermanos y la hambruna que venía. José los salvó de la muerte. Ahora está Moisés. Cuando entran a la tierra prometida, ahora era Josué. Y después los jueces. Cuando el pueblo se rebelaba, Dios levantaba un libertador. Después de que el pueblo caía en invasiones, venía un libertador. Entonces, la época de los jueces, fueron muchos jueces que estuvieron intercediendo por el pueblo, haciendo una obra por el pueblo. Después se levantó a Samuel, que fue uno de los grandísimos intercesores del pueblo. Y después de Samuel levantó a David. Y después de David, por un tiempo, Salomón. Y así otros reyes. Pero siempre Dios ha puesto un intercesor que interceda por el pueblo de Israel, porque de lo contrario el pueblo de Israel, por la rebeldía que hay en su corazón,
hace mucho tiempo que hubiera dejado de existir. Es triste decirlo, pero es la realidad. Y solo por esos intercesores el pueblo sigue de pie. Y por la misericordia que Dios ha tenido con ellos, por las promesas que Dios le hizo al pueblo, a Abraham, Isaac y Jacob. O sea, eso era lo que Dios tenía en cuenta siempre. Que Abraham fue obediente, Isaac fue obediente, Jacob fue obediente. Y por esa promesa que le dio a Abraham y la confirmó a Isaac y luego la confirmó a Jacob, por esa promesa a ellos tres, Dios no dejó morir a su pueblo. Que si no hubiera gente como ellos, que los habría acabado. Ya nos estamos yendo muy lejos, ¿verdad? Vamos a volver a la lectura del 23. A menos que tengas algo más. No, el 20. ¿En cuál me quedé? En el 24 me quedé yo. ¿Vas a seguirle o...? No. Oh, pues tengo... ¿De dónde leí? Ok. En el números 16 del 19 al 30. ¿Dónde está el qué? Dice que la gloria de Jehová apareció. Falta mucho para el 30. Pero pues... ¿O después lo digo? Sí. Ok. Sí. Es que es del 16. 25. Oh, me toca a mí. Ay, 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Ok, más entonces del número 16, del 19 al 30, dice que 19 al 30, dice que la gloria de Jehová apareció por rebeldía de Coré. Y Moisés implora a Dios que no los destruya, que bueno, es cosa terrible, ¿verdad? Desobedecer a los que Dios puso en autoridad. Y vemos que en primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro defensor. Así que continuamos. Sí, en los versículos siguientes viene el castigo. Moisés lo mencionó. Si la tierra abre su boca y descienden vivos a la tumba, entonces es porque ellos irritaron a Jehová. Ellos irritaron a Dios. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol o a la tumba, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso.
Entonces aquí están ellos siendo castigados. ¿Por qué? Por lo que dijo Moisés acá. Si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, entonces dice, sabrán todos que estos hombres irritaron a Jehová. Y aquí está la sentencia cumpliéndose. Se abre la tierra, se los traga a todos ellos y a sus tiendas y a sus pertenencias, se los lleva vivos y se cierra. O sea, no es nada más que se abrió, sino que se abrió, cayeron y luego se cerró sobre ellos. Estaban siendo sepultados, por eso dice, descendieron vivos al Seol. Con todas sus cosas. ¿No? Con todas sus cosas. Dice a sus casas, se los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Entonces, Dios da ahí una sentencia por medio de Moisés y inmediatamente la cumple en ese mismo momento. Y luego la sentencia contra los 250 hombres que estaban ofreciendo incienso. Viene fuego del cielo y los consume. Y caen ahí muertos, quemados. Hay aquí un dato, ¿no? Se habla acerca de los incensarios, ¿ok? Moisés da la orden, o sea, le dice a uno de los sacerdotes, toma los incensarios de todos ellos y bátelos en planchas que se van a poner sobre el altar, como un memorial, como algo para recordar lo que pasó en ese día. Entonces van a estar allí con las planchas de los incensarios en el altar. Y dice, no podemos hacer algo diferente con estos incensarios porque son incensarios que se usaron para ofrecer incienso a Dios. Fueron incensarios santificados. Entonces no los quisieron destruir, sino que los batieron, los prensaron, hicieron planchas de ellos y esas planchas las pusieron sobre el altar. El altar era de bronce, los incensarios eran de bronce también, así que era el mismo material. Pero porque habían sido santificados, entonces tenían que usarse batirse para un uso santo en el altar. Así que esa parte la vamos a dejar así sin leer hasta el 41. Bueno, antes tengo en el número 16, 31 al 33, que Coré irritó a Dios y la tierra se los tragó por la murmuración. Y en Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y bueno, también en el 16, 34 al 35, Dios consumió con fuego a los 250 hombres que ofrecían el incienso pecando contra Dios. Bueno, pero no tengo ni un versículo. ¿Hasta dónde? 41. 41. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Okay. Allí estamos viendo una nueva rebelión. Okay. La rebelión primera en este capítulo, es la rebelión de Coré y de su séquito. Coré, Datán, Abiram, On y los 250 hombres que los siguieron. Y luego también que se habían rebelado, también se habían levantado la congregación entera. Pero aquí, después de todo lo que pasó, no sabemos cuánto tiempo pasó después de eso, pero aquí está la congregación, o sea, estos juntándose
contra Moisés y Aarón de nuevo, culpándolos a ellos de que fueron los que dieron muerte al pueblo de Jehová. Pero es que se supone que se dieron cuenta que no fueron Moisés y Aarón, sino fue Dios. O sea, Moisés no podía abrir la tierra, que se tragara la tierra a los rebeldes y luego cerrar la tierra sobre ellos. No tenía ese poder Moisés. Moisés no tuvo poder para abrir el mar rojo. Fue por la fe en Dios. Ok, Dios me dio la orden, pues mar, ábrete. Y se abre el mar. Entonces, Moisés está haciendo todo por mandato de Dios. Le dice, ve y golpea las aguas del río. Y el río se convertirá en sangre. Entonces no fue Moisés de su propia voluntad a golpear el río y convirtió el agua en sangre. No, fue porque Dios le dijo. Y con cada plaga fue orden de Dios. Entonces, aquí están de nuevo rebelándose contra Dios, pero culpando a Moisés y Aarón. Entonces, apareció en el 42, apareció la gloria de Jehová. 43, ¿o qué más? 43. Dice en el 43, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. ¿Les sigo? Sí. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Okay. Aquí podemos ver, o sea, Dios le dice, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. O sea, cuando escucha Moisés eso, se da cuenta que Dios está hablando en serio, que Dios va a ir y los va a destruir en un momento a todos. Y de hecho ya Moisés está intercediendo, se postraron, los dos se postran a interceder por el pueblo, pero en ese momento que está inclinado Moisés se da cuenta que, por revelación de Dios, supongo, se da cuenta que la mortandad ya había empezado en el pueblo. Entonces le da orden a Aarón, tú como sacerdote toma el incensario. El humo, cuando se ponía el incienso sobre el fuego y salía humo aromático, en el libro del Apocalipsis dice que el ángel tomó incienso y lo echó sobre el fuego del altar, el altar del incienso que está en el cielo. Dice, para que el humo se mezclara con las oraciones de los santos. Eso es simbólico de las oraciones, de la intercesión. El humo aromático es la oración del justo, de los justos, es incienso aromático para Dios. Entonces le da la orden, toma el incensario, échale fuego, una pala de fuego en el incensario y luego un puño de incienso encima, y ve en medio de la congregación. La plaga estaba ya matando gente. Era una plaga terrible que de pronto empezó a matar gente, pero así. Entonces ahí está Moisés diciéndole, de nuevo, aquel contra quien se quejaron está ahora intercediendo por ellos para salvarlos de la muerte. Y recordemos, todos estos, tal vez hay alguno que no haya sido del primer censo, pero todos estos que estaban muriendo eran de los del primer censo, los que se rebelaron contra Dios. Entonces toma tu incensario y ponle fuego, y dice, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado.
¿Tienes algo ahí? Oh, Sí, del números 41 al 50. 16:41. Ah, sí, 16, acá está. 16 del 41 al 50, que los hijos de Israel murmuraron por sexta vez y la gloria de Dios cayó y murieron 14,700 por la rebelión de Coré. Y vemos en Romanos 9, 2. Sin los muertos por la rebelión de Coré. Sin los muertos. ¿Y qué dije? Por la rebelión. Por la rebelión de Coré. Sin la... O sea, primero hubo una rebelión, entonces no fue mucho tiempo después que vinieron los otros, el resto de la congregación, vinieron a quejarse contra Moisés. Entonces por eso aquí dice, o sea, murieron tantos, 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Entonces en Romanos 9, 2 y 31 dice Pablo, dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice, y en el 31 dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y parte del 33 dice, el que creyere en él no será avergonzado. En el 47 dice, entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés le dijo, y corrió. O sea, no se fue así como ceremonialmente, no caminando así despacio y moviendo el incensario, no, corrió en medio de la congregación, se metió en medio de la congregación, veía que estaban muriendo unos y muriendo. Dice, pues, ¿de qué manera, de qué plaga los está matando? Pero él nomás vio que estaban cayendo unos y cayendo, y él se mete en medio, dice, y se pone entre los muertos y los vivos. En medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Ese acto de fe, de ir con el incensario, el sumo sacerdote, que el sumo sacerdote representa, a nuestro sumo sacerdote, al Señor Jesucristo, que intercede por los rebeldes, por los pecadores, y se pone entre los muertos y los vivos, se pone entre los que van a recibir vida eterna y los que están muertos espiritualmente. Dice, se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Eso es lo que a mí me sorprende, ¿no? Muchísimo, me agrada, me halaga saber que en un pueblo tan rebelde como el pueblo de Israel, que hubieran perecido hace muchos siglos si no hubiera sido por los intercesores que ha tenido, eso me alegra muchísimo, saber que Dios levanta un intercesor o varios intercesores para que intercedan por alguien específicamente, por algunos específicamente, en este caso por el pueblo de Israel. Y entonces ellos están haciendo el trabajo para el que Dios los escogió. Y de verdad que Dios, hubiera actuado con severidad, más fuerte que esto, hubieran muerto muchísimos más si no hubiera intercedido Aarón, enviado por Moisés. Hubieran muerto muchísimos más. Pero gracias a esta intercesión, el incensario con el incienso aromático es simbólico de la intercesión de los santos por aquellos que todavía no tienen una relación con Dios.
O sea, por el mundo en general, pero Dios sabe quiénes van a aceptar el llamado. Como dice en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, y Dios, o sea, después del día de Pentecostés, dice, y Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Dice, después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado, hasta que Aarón se aseguró de que la mortandad había cesado, había terminado, que Dios había detenido la mortandad. Hasta entonces Aarón regresó a Moisés y le dio la noticia, ya terminó, ya se acabó la mortandad. Entonces, hasta entonces estuvo Moisés intercediendo por el pueblo mientras Aarón movía el incensario en medio de los cuerpos que estaban cayendo muertos y los que estaban todavía con vida. Y en el próximo capítulo, bueno, otra rebelión. Prácticamente enseguida, yo creo, unos pocos días después de esto. Pero lo vamos a ver, otra rebelión más del pueblo de Israel. Cabezas duras, ¿verdad? Cabezas huecas. Por más cosas feas que pasan. Y todavía nos dicen que nosotros somos pecadores. Sí. Sí somos. O sea, todos estamos cortados con la misma tijera. Todos descendemos de Adán y Eva. La Escritura dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo, no hay hombre que sea justo. Entonces, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dice todos pecaron menos los israelitas. No, dice todos pecaron. Moisés estuvo por años siendo fiel a Dios, pero como ser humano tuvo un momento de ofuscación, de debilidad. Y pasó por alto la orden de Dios. Cuando Dios le dijo, háblale a la roca, y la roca dará agua, Moisés se quedó como cuando Dios le dijo, toma tu vara, pero ve delante de la congregación y háblale a la roca. Y Moisés se quedó pensando, mi vara, como cuando la golpeé la roca la otra vez, eso es lo que está diciendo Dios. No, es que dijo, háblale a la roca. Sí, la primera vez la golpeó. La roca es Jesucristo. Y la roca fue golpeada. Jesucristo fue golpeado, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces sí, la primera vez golpeó la roca, era simbólico de lo que iba a pasar con Jesucristo. Pero la segunda vez le dijo Dios a Moisés, háblale a la roca. Y es lo que nos dice Dios a nosotros, ya no tienen que golpear la roca, hablen, oren. ¿A quién? A la roca, que es Jesucristo. Y Él les va a dar agua. No solamente el agua física, que nos calma nuestra sed, sino el agua espiritual, que nos calma nuestra sed interior, nuestra sed espiritual. Entonces, háblale a la roca. Y Moisés, ofuscado por todo lo que había pasado, fue y golpeó la roca. Primero regañó al pueblo y luego golpeó la roca. Y después Dios le dice, Moisés, no fue lo que te dije, no fue lo que te pedí que hicieras. Claro, no lo dijo así, pero es básicamente lo que está diciendo. No fue lo que te dije. Yo te dije, háblale a la roca y tú la golpeaste. Entonces, por no haberme glorificado, no vas a entrar a la tierra prometida, ni tú ni Aarón, porque los dos, ninguno reaccionó, ninguno dijo, es hablarle a la roca, no golpearla. Y no entraron. Aarón murió en un lugar, Moisés murió en otro lugar. Así que terminamos el capítulo 16. Así que, pues... No sé si tienes algo ahí. Así que sigan adelante, sigan estudiando juntamente con nosotros y
recuerden, ¿verdad?, de estar orando por estos videos, por nosotros, para que los podamos seguir, ¿verdad?, que podamos terminar toda la Biblia. Ojalá Dios nos conceda terminar la verdad y que nos ayude a poder a hacerlo cada vez mejor. Y gracias, ¿verdad? Recuerden que también tenemos oración los martes a las 9 de la noche, allí en Facebook, todos los martes. Así que acompáñenos y sigamos todos, ¿verdad?, intercediendo, orando los unos por los otros, porque hay mucha necesidad de orar, así se llama, ¿verdad?, la necesidad de orar siempre. Así que, bueno, pues compartan los videos y aprendan a compartir las cosas buenas que Dios nos da, ¿verdad?, compartir las cosas de Dios. Así que ponga su granito de arena compartiendo estos videos y sigan adelante, ¿verdad?, que tenemos videos desde Génesis hasta ahorita, hasta números 16. Así que, bueno, que Dios les bendiga, que tengan un día y una noche y una semana y un mes súper, súper, archi mega bendecido. Que Dios les bendiga. Hasta un nuevo video. Bye, bye. Hasta luego.